Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con un tema nuevo para nosotros, que es números complejos. Estaríamos dentro de la unidad número 2 del programa de álgebra. A este nuevo campo numérico lo vamos a designar con la letra C. Y básicamente, ¿para qué aparecen los números complejos? Para dar soluciones a este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, x al cuadrado más 4 es igual a 0. X al cuadrado va a ser igual a menos 4, x va a ser igual a la raíz de menos 4. Cuando se nos presentaba la raíz cuadrada de un número negativo, o si uno lo generaliza, cuando nosotros tenemos la raíz con índice par de un radicando negativo, dentro de los reales no iba a tener solución. Entonces se ven obligados a ampliar el campo numérico y es por eso que surgen los números complejos. Se designa la raíz cuadrada de menos 1 con otro tipo de números que en una primera instancia se los llamó números imaginarios. El que introduce esta idea es un matemático Euler. Y a partir de este concepto es que se designa el término de unidad imaginaria. La unidad imaginaria va a ser la letra I. Y uno va a decir, ¿por qué la letra I? Bueno, viene de la palabra imaginario. Y dice que I va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces lo que nosotros de esto vamos a deducir que I al cuadrado va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Esta expresión que yo marqué acá va a tener gran importancia para todo lo que nosotros comencemos a ver. ¿Sí? Este, dijimos, conjunto numérico se iba a representar con la letra C y va a ser igual al conjunto de números que van a tener la forma A más BI, tal que A y B van a pertenecer al conjunto de los números reales. Y acá es donde aparece algo nuevo para nosotros, esta escritura. La representación de números complejos ya no se va a realizar como veíamos en el campo numérico anterior, que eran los reales en una recta numérica, sino que este conjunto numérico, la representación gráfica que tenemos que hacer, la vamos a hacer en el plano. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que cuando nosotros hablemos de números complejos, lo vamos a poder encontrar escritos, expresados de diferentes formas. Z, para empezar a designar complejos, lo podemos encontrar escrito bajo esta forma, ¿sí? Como un par ordenado, y para nosotros va a ser, la vamos a llamar la expresión cartesiana del complejo. Hasta acá yo no dije algo que es importantísimo. Y A, en esta primera escritura que yo hice, representa la parte real. Y B va a representar la parte imaginaria. Entonces, si hablamos de una escritura de número complejo y específicamente en una expresión cartesiana representada o asociada a un par ordenado, A va a representar la parte real y B va a representar la parte imaginaria. Volvamos a esa escritura. A más BI. Para nosotros esa expresión recibe el nombre de expresión binómica. ¿De qué otra manera podemos encontrar escrito el complejo? Módulo de A por el coseno de tita más I por el seno de tita. Esta otra expresión se va a llamar trigonométrica. Y uno va a decir, bueno, esto y esto, vamos a hablar del módulo del complejo y de lo que sería tita, el argumento del complejo, ¿sí? El ángulo que forme con el semieje de la parte real, positiva. Después vamos a ver cómo encontramos todo esto. Y si nosotros trabajamos con el módulo y con tita, o muchas veces a z, quizás lo vieron representado de esta manera, recibe el nombre de expresión polar.
Entonces, cuando hablemos de complejos, vamos a poder encontrar escrito un complejo de 4 maneras distintas y también asociarlo a una representación gráfica, que podría ser una quinta si queremos verlo como otra manera de trabajar números complejos. Si nosotros tenemos que ver qué va a pasar con la expresión cartesiana, ¿qué tenemos que considerar? Dijimos que iba a tener la forma de par ordenado, ¿sí? A ver, podemos recurrir a una representación en un plano, donde el semieje de las x representaría la parte real, perdón, el eje de las x representaría la parte real y el eje de las y va a representar la parte imaginaria. Entonces, parte real dijimos que era la primer componente A, la parte imaginaria va a estar designada por P. Ese puntito por ahora va a representar nuestro complejo. Después vamos a ver que lo vamos a poder asociar a un vector y vamos a poder hablar del módulo del complejo. Bajo la forma cartesiana, que es un par ordenado, también vamos a poder efectuar operaciones. Si nosotros designamos a un primer Z1 y si hablamos de un Z2 que tenga componente CD, vamos a poder efectuar dentro de las operaciones una suma o adición de los números complejos. Quiere decir que vamos a sumar Z1 más Z2, es decir que vamos a sumar AB más CD. ¿Y cómo se efectuaría la suma bajo esta expresión cartesiana? Vamos a sumar parte real con parte real. A y C. Lo sumamos. ¿Y qué va a pasar con la imaginaria? También lo vamos a sumar. B más D. Podemos hablar de resta. Quiere decir que a Z1 le podemos restar Z2. Entonces, Z1 tenía componentes AB. A parte real, B parte imaginaria. Y dijimos que vamos a trabajar con una resta. Entonces vamos a restarle ¿qué cosa? El complejo Z2, C, que tiene componente CD. ¿Cómo hacemos la resta? A la parte real le restamos parte real. Y a la parte imaginaria le restamos parte imaginaria. Es muy simple hasta ahora. Después lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Nuevamente, vamos a efectuar el producto entre Z1 por Z2. Entonces, a Z1 que tiene componentes AB lo vamos a multiplicar por el Z2 que tiene componente CD. Y acá aparece una reglita. ¿Qué va a ser? A multiplicado por C menos B por D. Eso nos va a dar la parte real. Y ahora, A por D más B por C. Ese producto y esa suma nos va a dar la parte imaginaria del complejo. Vamos a ver un ejemplo.